Buenos días a todos. El día de hoy Mónica Campo y yo, Alejandro Montero, les hablaremos sobre la Revolución Norteamericana y los aportes que tuvo esta al constitucionalismo moderno. Para empezar, el primer acontecimiento que provocó hostilidad en las colonias fue la creación del Stamp Act por parte del Parlamento inglés, el cual consistía en establecer impuestos de estampillas en todos los documentos legales, periódicos, publicaciones, etc. La primera reunión conjunta de significado constitucional entre las colonias fue el Congreso de Nueva York de 1765 y precisamente se reunieron para mostrar el rechazo hacia el Stamp Act. Allí se adoptaron la Resolution of the Stamp Act Congress, que eran: número 3. No se le puede imponer impuestos al pueblo sin su consentimiento. Número 4. El pueblo de esas colonias no puede estar representado en la Cámara de los Comunes en Gran Bretaña. Y número 5. Solo las mismas colonias pueden escoger quién las represente. En 1766, el Parlamento anuló el Stamp Act. Sin embargo, impuso impuestos a varios productos de la colonia como el vidrio, el papel, el plomo y el té. En consecuencia, las colonias se negaron a comercializar con productos ingleses. Después de eso, por la presión de la ciudad, el Parlamento decidió solo tener un impuesto muy bajo sobre el té. Después del incidente del té, que llevó al Parlamento a votar 5 leyes calificadas en las colonias como intolerables, en las cuales se cerró el puerto de Boston hasta que se reembolsara el valor del té, y se revocó la Carta de Massachusetts, donde quedaron prohibidas las Towns of Meetings. Frente a dichas medidas, las colonias, en un acto de solidaridad, acordaron ayudarse mutuamente. Virginia propuso realizar un congreso anual para discutir los intereses comunes de las colonias americanas, y en 1774, en Filadelfia, se realizó el primer Congreso Continental, con representación de todas las colonias excepto Georgia. Allí fueron reconocidas las Laws of Nature como uno de los fundamentos de los derechos de las colonias. Jorge III declaró que Inglaterra jamás renunciaría a sus colonias y anunció una política a la fuerza. En 1776, el Segundo Congreso Continental, en su sesión, adoptó una proposición en la cual las colonias se declararon libres e independientes. Thomas Jefferson redactó una declaración donde proclamó al mundo las razones de la separación de la metrópolis, y días después fue adoptada la Declaración de Independencia. Este documento fue de suma importancia a nivel histórico, ya que a través del mismo apareció abiertamente en la historia constitucional la legitimidad jurídico-político-racionalista del autogobierno, donde se recurre exclusivamente a las leyes de la naturaleza y a Dios. Después de la declaración, el Congreso nombró a Benjamin Franklin como representante oficial en Francia. Su principal cargo fue obtener la alianza y el apoyo a la monarquía francesa. Y en 1777, el rey Luis XVI decidió el reconocimiento de la independencia de los Estados Unidos, firmando así Franklin un tratado de comercio y amistad con Francia. Para continuar discutiendo la temática de la Revolución Norteamericana, me gustaría resaltar algunos aspectos o aportes importantes que tuvo dicha revolución. En primera instancia nos encontramos con la Constitución. Al independizarse, los Founding Fathers redactaron una constitución con el fin de existir como una nación unida. Dicha constitución es un elemento de unificación, algo que les brinda fuerza escrita, una constitución rígida. Al principio, la constitución era orgánica, es decir, que hablaba sobre los órganos del poder, la estructura y los roles. Luego se da la primera enmienda en 1789, donde entra la Declaración de los Derechos, buscando limitar el poder, resaltar conceptos tales como los de la libertad, la igualdad, el tratamiento igualitario y entre otros. Luego de esta primera enmienda, desde la consagración hasta el día de hoy, solo se han dado 27 enmiendas o reformas a dicha Constitución. A esto se le llama estabilidad jurídica y es una constitución que perdura. En segunda instancia nos encontramos con la soberanía popular. Ya no se habla de soberano como solía ser antes, es decir, que el soberano ya no es el rey o el parlamento, sino que el soberano es el pueblo. Este es un aporte enorme al derecho constitucional, ya que desde que la soberanía reposa sobre el pueblo, se adopta esta soberanía en diferentes países del mundo. Gracias a esto, el pueblo tiene voz y voto para elegir a sus representantes. También es importante hablar sobre el federalismo. A pesar de que cada estado se gobierna de forma autónoma, se da el federalismo para mantener la unión entre estos. Es por esto que cada estado vive bajo la misma constitución que ayuda a guiar. El federalismo inserta al presidente, al Congreso y la Corte Suprema. Mientras que los estados coexisten, esto lo hacen por medio de un sistema federal y cada autoridad estatal está por debajo de las autoridades federales. También nos encontramos con la separación de poderes.
Los Founding Fathers dividen el poder en las tres ramas que discute John Locke: la legislativa, que está compuesta por el Congreso; la ejecutiva, donde se encuentra el presidente; y la judicial, responsable de interpretar las leyes. Al hablar sobre la separación de poderes, se habla de una colaboración en armonía entre estos. La rama judicial juega un papel demasiado importante, ya que es la encargada de ver si las leyes de los estados van conforme a la Constitución o no. Esto lo hace la Corte Suprema. Los jueces son encargados de mantener la armonía entre las leyes y la Constitución, y en caso de que una ley sea contraria a esta, el juez constitucional o la Corte Suprema la deben sacar del orden jurídico. Es por esto que dicen que el federalismo se sustenta en el juez, ya que el federalismo le da el poder al juez de decidir qué viola la Constitución o qué va acorde con esta. Entonces los jueces tienen la última palabra. Asimismo, los jueces le dan vida y defienden la Declaración de Derechos o el Bill of Rights. Para concluir un poco el tema, la Revolución Norteamericana fue más que una revolución, fue un acto de rebeldía frente al Parlamento, que se estaba volviendo autoritario, poniendo impuestos o los Stamp Acts a las colonias por aquello que exportaran a Inglaterra. Se intentó buscar un punto de encuentro o un acuerdo, sin embargo esto no se logró, ya que los colonos querían tener voz y participación, pero como no fue posible, se generó un movimiento revolucionario donde se reivindican derechos como el No Taxation Without Representation. Esto genera la guerra donde los norteamericanos deciden independizarse. De ahí, los norteamericanos impulsaron a los demás países a buscar esta independencia y dejaron importantes aportes que causaron una gran influencia. Muchas gracias, esto fue todo. Nos vemos en una próxima ocasión.